Buenas a todos, Ilaix Moriba es sin duda el nombre de la semana, un futbolista joven, un futbolista muy joven y que es realmente una apuesta del FC Barcelona, un futbolista que parece que esté marcado para el futuro del Barça, un futbolista que desde mi punto de vista es a iguales partes oportunidad y riesgo, sin duda un futbolista de gran potencial y un futbolista muy particular. Puede ser un desconocido o un semidesconocido para todos vosotros, así que voy a intentar descubriros cómo es el juego de Ilaix Moriba. ¡Empezamos! Bien, en primer lugar, lo que hay que decir, vamos a situarlo posicionalmente. Estar atentos a todo el vídeo, porque al final del vídeo vamos a contar con la opinión de alguien que lo ha entrenado, alguien que lo conoce muy mucho. Como os digo, primero de todo, lo que hay que decir es que es un futbolista joven, que es un futbolista que está todavía en edad juvenil, un futbolista que tiene un físico absolutamente privilegiado para la edad que tiene. Tenemos que pensar que es un futbolista que mide 1,85 y que su corpulencia ya a esa edad es realmente muy fuerte, muy espectacular. Como os digo, primero vamos a situarlo en el campo, por prestaciones que luego vamos a pasar a detallar, Ilaix Moriba podría ocupar bastantes posiciones, pero sin duda sus posiciones, su posición ideal, si hablamos del 4-3-3, es en cualquiera de los dos interiores. Y si me dais a elegir, interior izquierdo, para poder explotar toda una serie de características que ahora detallaremos, como puede ser el disparo, etcétera, su capacidad de llegada, etcétera, etcétera. Pero primordialmente es un mediocampista, es un segundo mediocampista, es aquel mediocampista que puede aglutinar una serie de cosas, porque la principal fortaleza o la principal característica de Ilaix es que es un futbolista físico, que tiene todos los componentes físicos, todas las virtudes físicas, pero que tiene la capacidad de aglutinar también juego, comprensión del juego y ese idioma de juego, de posición que se trabaja en el Barça. Así que la primera de las características es esa, que es un futbolista al cual se ha comparado mucho con Pogba, por ejemplo, y creo que la comparación no la hace bien, porque Ilaix es también un jugador dotado para jugar a este tipo de juego de posición. Sabe interpretar dónde están las superioridades, sabe interpretar cuándo se necesita de él el juego corto, o cuándo se necesita que esté parado, o cuándo que llegue, pero es un futbolista que tiene todas las prestaciones, como os digo, desde el punto de vista físico, pero que se ha educado en la Masía, que se ha educado en esta tipología de juego, así que puede entrar a jugar en todas esas características. Como os decía, un poco hecha ya la primera descripción, podemos entrever que puede jugar, yo creo que su posición ideal es esta, también muy posibilidad de rendir muy bien y de otorgar todas las características también aquí, pero puede jugar también de pivote, por todo lo que hemos dicho, incluso se podría readaptar en banda y, ¿por qué no?, en una emergencia también quizá de central incluso, porque es un futbolista que tiene cuerpo, que tiene muchas prestaciones. Pero sigamos adelante. Una vez hablado de la posición, hay que ir a sus prestaciones o a sus virtudes con balón. Vamos ahí, hemos dicho que es un futbolista que entiende el juego y que es un futbolista que se ha educado en la Masía, con lo cual eso ya lo tenemos. Gran conducción de balón, es un futbolista que es capaz de batir líneas conduciendo el balón, es un futbolista que siempre tiene la mirada hacia adelante, es decir, siempre prioriza lo vertical a lo horizontal, seguramente sus condiciones físicas ya van a por ello, pero es un futbolista que puede progresar con balón a través de la conducción, porque tiene zancada, tiene potencia y tiene dotes para manejar. Tiene, como decíamos, un grandísimo disparo, pero grandísimo disparo, no solo desde las cercanías del área, sino también disparo lejano. De hecho, ha marcado muchísimos goles en el fútbol base realmente así, porque lo prueba, porque tiene dotes para ello y porque tiene un gran disparo. En su debut en Cornellà lo intentó 2 veces, con lo cual confía mucho en esta virtud, y lo puede hacer con las 2 piernas, porque esto es algo que no hemos dicho. Él es diestro, claramente diestro, pero no tiene ningún problema en utilizar la pierna izquierda cuando la situación de la jugada se lo pide. Uno de los disparos en Cornellà es precisamente con la pierna izquierda. Luego es un futbolista que, aparte de ser futbolista físico, como digo, que puede contribuir en campo propio, cuando llega a 3/4, que aquí es donde realmente es el hecho diferencial de Ilaix, cuando tiene 3/4 tiene recursos, no solo por este disparo que hemos dicho, sino porque tiene una capacidad de llegada muy grande, tiene una capacidad para poder llegar al área
explotar este carril entre lateral y central muy bien. Tiene un grandísimo juego aéreo, ha marcado muchos goles también en el fútbol base de cabeza, precisamente por eso, porque tiene timing para llegar, porque tiene disparo, y luego es un jugador bastante bien dotado técnicamente. En el 1 contra 1 no estamos hablando de un regateador puro, no estamos hablando de un virtuoso, pero a través de la zancada, de la potencia y de ese buen manejo técnico también lo hace. Además tiene atrevimiento para ello, así que utiliza muy bien el cuerpo, evidentemente es un jugador que se tiene que formar todavía, pero como os digo, en 3/4 es un futbolista que no solo es un interior de soporte, que lo es, de recorrido, de ida y vuelta, que lo es, y que además es diferencial para ello, sino que de alguna manera añade estos ingredientes, ¿no? Estos dos ingredientes los combinan. Por eso os digo que es una oportunidad muy grande para el Barça, porque puede llegar a ser un futbolista súper integral, súper completo para el Barça. Y luego, algo que todo el mundo destaca de Ilaix y que se hace evidente solo verlo jugar, que es la personalidad. La personalidad, carácter fuerte y la competitividad. Es algo propio de Ilaix Moriba, es algo que lleva en su sello, en el ADN. Bien, es un jugador que juega igual en el juvenil, en el filial, que cuando lo vimos en el primer equipo, porque eso es Ilaix, es una convicción, es una autoconfianza en todo lo que hace. Hablas con todo el mundo de dentro del fútbol base, con todo el mundo que lo ha tratado, que lo ha tenido, y te dicen, lo primero que te dicen es que Ilaix es un jugador con una personalidad y con una creencia en sí mismo realmente espectacular. Algo que ya es un factor muy importante cuando se quiere ser un jugador importante de un equipo top como el Barça. Y luego, en los jugadores jóvenes yo siempre digo que tienen que tener el potencial, pero que luego lo tienen que demostrar y que las circunstancias lo tienen que acompañar para acabar de triunfar, ¿no? Eso es lo que eso es lo que tenemos que ver en Ilaix, que sin duda el potencial lo tiene y que sin duda lo puede hacer. Tiene la característica a favor, el punto a favor de esa mentalidad, esa personalidad. Me sorprendería mucho que la camiseta le pesara, ¿no? Creo que tiene estos dotes. Y luego parece ser que, como todos los futbolistas jóvenes, necesitan de alguien que les dé confianza, necesitan de un entrenador que les dé confianza. Y parece ser, o esa es una sensación personal que tengo yo, que a Koeman le gusta Ilaix, que a Koeman le va a dar oportunidades. Así que si ponemos todo ello dentro de un mix, podemos estar ante un jugador que puede llegar a ser importante, que puede llegar a ser parte del futuro. Como os digo, una gran oportunidad para el club, una gran oportunidad también para Ilaix, también un riesgo, obviamente siempre está, pero que el potencial lo tiene todo. Pero es que ahora, esta ha sido mi impresión, vamos a conocer la opinión de alguien que lo conoce mucho mejor. Vamos a conocer la opinión de Carles Martínez, exentrenador suyo en la base del Barça, y que nos cuenta mucho mejor cómo es este futbolista. Cuando me preguntan por Ilaix, lo primero que me viene a la cabeza es personalidad. Un jugador capaz de ganar finales, de decantar partidos importantes, de generar muchas superioridades para progresar constantemente, y eso al final es algo que creo que está muy valorado y es muy importante en un equipo, ¿no? Y Ilaix es un jugador que, si pienso en el juego del Barça, es perfecto. Entiende el juego de posición, entiende las superioridades de todo tipo, al final es capaz de ubicarse bien antes de recibir, sabe cuándo es importante él para progresar, para recibir, para generar dudas al rival, y cuándo su posición puede generar pues ventajas a otros compañeros para que progresen ellos y no él. Por lo tanto, muy importante eso en el juego del Barça, pero además también tiene esa superioridad cualitativa, condicional, que le permite que cuando los espacios no existen, que cuando cuesta un poco más progresar, pues es capaz de ganar duelos mediante el cuerpo a cuerpo, mediante un buen control orientado, mediante una buena zancada y una buena conducción con balón, ¿no? Por lo tanto, muy importante, tanto en las superioridades posicionales numéricas, sino también en las cualitativas y condicionales, ¿no? A partir de ahí tiene un gran juego aéreo, muy bueno tanto en defensa como en ataque. De hecho, han metido muchos goles en córners, en faltas laterales. Pero si algo tengo que destacar de Ilaix es su perfecto disparo desde fuera del área, ¿no? De hecho, muchos de sus compañeros le llaman Moribún porque ha ganado muchos partidos en un disparo desde largas distancias,